¿Cómo estáis todos? Muy buenas tardes y bienvenidos al webinar de hoy, que bueno, es cómo implementar un modelo de previsiones y de reporting en ESG con el caso de OneStream. Sobra decir que la sostenibilidad se ha convertido en un imperativo en las grandes y medianas empresas por temas de requerimientos normativos y de reporting, afectando a aquellas empresas que tienen sí un área de sostenibilidad, pero en muchas empresas estamos viendo que todo ese rol, estos requerimientos, además están afectando o cayendo en la parte del área financiera, ¿no? Yo creo que en el webinar de hoy va a ser muy interesante explorar cómo la integración de esos criterios ESG se integran en los planes estratégicos, tanto para fortalecer la reputación de la marca como la generación de valor para los distintos grupos de interés, y tratar y hablar con un panel de expertos que van a compartir, pues, como hemos visto, las ventajas en realizar un modelo de ESG integrado, ¿no?, en una plataforma EPM para alinear lo que es gestión de rendimiento financiero con ESG y las claves para su implantación, ¿no?, y correcto uso y poder cumplir con todos estos requerimientos de información que nos están llegando, ¿no?, que nos vienen en muy corto plazo de tiempo. Contamos con un equipo, yo creo que de lujo, como suele ser, y con dos empresas que son referentes en todo lo que es la parte de EPM y de integración de criterios ESG, ¿no? Tenemos a Miguel Alonso, que es socio en Nova. Simplemente, Miguel, deciros que es licenciado en Ciencias Físicas y que tiene más de 20 años de experiencia en implantación de aplicaciones de gestión de rendimiento financiero y bueno, prácticamente es desde su fundación socio en Nova. Luciana Arce, que es Head of EPM en Nova, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, certificación profesional Scrum Master y más de 15 años de experiencia como consultora en dirección e implantación de soluciones de gestión de rendimiento financiero en grandes empresas en Europa y en América. Y Eva Mier, que es Senior Solution Consultant en OneStream Software, también es licenciada en Ciencias Empresariales y máster en Auditoría de Cuentas. Más de 20 años de experiencia en el área de gestión de rendimiento, tanto como consultora, dirigiendo proyectos de consolidación, cierre contable, reporting en empresas del IBEX 35 y actualmente desde OneStream, pues ayudando a los departamentos financieros a optimizar todos los procesos de negocio y llevar a cabo lo que es la transformación digital. Así que, pues daros la bienvenida a los tres a la jornada de hoy. Como hacemos en todos los webinars, intentamos siempre dejar unos minutos al final del webinar para que nos podáis plantear las dudas y consultas que os puedan surgir, ¿vale? Así que en la mascarita que os aparecerá en vuestra pantalla tenéis un apartado de preguntas, dejárnoslas ahí escritas y con el equipo de Nova y de OneStream pues las resolveremos. Así que, bueno, Miguel, Luciana y Eva, muy buenos días, bienvenidos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Un lujo, como he dicho, tener pues, a empresas de referencia en todo lo que es EPM y criterios ESG, pues bueno, para aportarnos luz en todo esto, en todos estos cambios, ¿no?, y requerimientos que vienen o que ya están aquí en muchos casos, ¿no? Yo os dejo toda la presentación para vosotros y 10 minutitos antes de que finalice me conecto y bueno, os acompaño en la recta final de preguntas. De acuerdo. Muchas gracias, Juan Luis. A continuación, Eva de OneStream hará la presentación de la solución con OneStream, justamente, y Luciana finalizará pues mostrando lo que es el roadmap de implantación de un proyecto de este tipo. Bien, entonces, en cuestión de lo que es la introducción a ESG y EPM, entonces, lo primero voy a comentar qué es ESG por posicionar el concepto, ¿de acuerdo? Yo creo que todos estamos ya acostumbrados, pero bueno, ¿qué es ESG? Es fundamentalmente el poder garantizar a todos los grupos de interés en torno a la empresa la sostenibilidad en el largo plazo de la propia empresa, ¿de acuerdo? Clásicamente se ha considerado la sostenibilidad desde un punto de vista económico, pero ahora pues se nos está pidiendo una sostenibilidad desde el punto de vista ambiental,
¿de acuerdo? Desde un punto de vista social, en cuanto al impacto que tiene la empresa dentro de pues, los trabajadores, la comunidad en la que opera, y una sostenibilidad de gobernanza, ¿de acuerdo? Que la empresa pues tenga unos correctos sistemas de tomas de decisión, que tenga unos códigos éticos, etcétera, ¿vale? Eh, Esta sostenibilidad se entiende con una doble materialidad, es decir, que la empresa sea sostenible en todos estos aspectos en cuestión al impacto que la empresa ejerce sobre el medio ambiente, social y demás, pero también el impacto que puede tener la empresa por cambios, por ejemplo, ante el medio ambiente y que sea resiliente ante esto. ¿De acuerdo? Bueno, con esta visión surgen oportunidades para aquellas empresas que integran estos criterios de sostenibilidad dentro de su estrategia y la otra cara de la moneda, bueno, pues surgen riesgos para aquellas empresas que no lo hagan. Bien. Eh, yo ahora quisiera lanzar un sondeo, una encuesta dentro de los asistentes en cuestión de, bueno, pues cómo están en el grado de avance de la integración de ESG dentro de su funcionamiento, ¿no? Entonces, hemos dado estas opciones, que es que aún no reportamos SG, ya estamos reportando SG de forma más o menos manual, tenemos definido un modelo de ESG o estamos en la búsqueda de una herramienta que nos lo automatice. Esto es una opción de múltiple, ¿de acuerdo? Que podéis responder múltiple. Voy a lanzar el sondeo. Vale, ahí y os doy un minutillo, ¿no? Para ir respondiendo, por favor, a las distintas opciones. De acuerdo, ya ha votado algo más de la mitad de los asistentes. Voy a esperar unos segundos más. Voy a cerrar el sondeo y ahora lo voy a compartir. Es curioso, ¿no? Que hay un empate entre los que aún no están reportando ESG o los que sí. Y bueno, pues ya estamos en un proceso de definición de este modelo ESG. Hay otro grupo bueno, que estamos reportando, pero de forma manual. Y por último, bueno, pues hay incluso un 11% que están en búsqueda de herramientas ESG. Un tercio, digamos, que aún no están haciendo este reporting y 2 tercios sí. Perfecto. Voy a ocultarlo, ¿vale? Bien, entonces vamos a continuar. Y digo, bueno, pues en función a estas respuestas queríamos hacer una reflexión, ¿vale? En cuestión a la evolución y la madurez en la integración de ESG dentro de las compañías, ¿no? Y nosotros distinguimos en esta evolución como dos grandes etapas, ¿vale? Una primera etapa en la que nos vamos a centrar o las empresas se centrarían en cuál es su rendimiento actual en criterios de ESG. Y ahí podemos ver dos pasos. Uno, primero, que bueno, que nos estamos centrando en un cumplimiento normativo, ¿vale? Sí que se capturan los datos, se hacen los KPI, las métricas y demás, ¿vale? Pero estamos ahí digamos, en modo cumplimiento normativo. En un segundo paso ya pues estamos ganando una visibilidad, es decir, tenemos unos indicadores, tenemos unos dashboards que nos permiten visualizar y tomar decisiones en el momento acerca de ESG. Hay hay una etapa de madurez posterior, ¿no? Que nos permite un alineamiento de los criterios de ESG dentro de la visión de la empresa, ¿no? En el cual ahí distinguimos de nuevo como dos pasos. Uno primero en el que ya nos estamos anticipando, ¿vale? Ya estamos haciendo planificación, estamos haciendo forecast, no solamente financieros, sino también de indicadores de sostenibilidad. Y en el último paso, el paso de mayor madurez en los criterios ESG, es tenerlos totalmente integrados en la toma de decisiones estratégicas de largo plazo de la empresa, donde todas estas decisiones se toman con una doble visión, financiera y ESG, es decir, sostenibilidad en general. ¿De acuerdo? Bien. Mm, Ahora, después de haber introducido los criterios de ESG, a que nos referimos, después de haber visto estas etapas de madurez en las que podamos estar, ¿vale? Ahora voy a hablar de las plataformas de EPM, que yo creo que, bueno, igualmente toda la audiencia seguramente esté familiarizada, ¿vale? Pero ¿a qué nos referimos con EPM?
Bueno, es un enfoque de gestión. Un enfoque de gestión que se centra en lo que es la medición, ¿vale? El análisis del rendimiento de la empresa. Un rendimiento que cuando nació este enfoque se centraba en lo financiero y cada vez más abarca otras áreas operativas de la organización y justamente se están incluyendo dentro del EPM la parte ESG. ¿De acuerdo? Este enfoque metodológico, bueno, pues primero pues sería pues hacer unas previsiones, ¿no? Un plan, un budgeting, unas proyecciones a futuro de cómo esperamos que rinda la empresa. Una segunda etapa de consolidación de la información en la cual ya no estamos viendo solamente a nivel pues de cada línea de negocio, de cada mercado en lo que opera la empresa, de cada sociedad en la que esté constituida, sino una visión agregada, ¿de acuerdo? Una visión consolidada para esa visión única del rendimiento de la empresa. Todo esto pues genera una serie de datos, tanto de budgeting como de real, cuando tenemos esos datos de real, que nos permiten hacer un análisis profundo y ver cuál es el rendimiento de la empresa, si hay desviaciones, por ejemplo, de aquello presupuestado respecto al real. Y luego, por último, sería la parte de reporting, en la cual toda esta información la estamos distribuyendo tanto internamente a cada departamento, a cada unidad que sea, como también hacia afuera a quien corresponda. ¿Vale? Esta sería, digamos, la metodología de EPM. Bien, nosotros lo que preconizamos desde Nova es alinear, integrar lo que son ESG dentro de la plataforma de EPM. ¿Y por qué? Pues vamos a centrarnos en 5 motivos, ¿no? Que sería un motivo de organización, motivo organizativo, de datos, de cómo es el proceso, de los destinatarios de la información y para ayudar a la estrategia de la compañía. Entonces, primero, respecto a la organización. Me voy a apoyar en una encuesta, un survey que hizo la firma BARC, ¿vale? A la firma de análisis europea, del año pasado en torno a ESG, ¿no? Y dentro de esta encuesta que lanzó en torno a 300 empresas grandes y medianas de todo el mundo, preguntaba entre ellas, dentro de este test, cómo se habían organizado las empresas para abordar el ESG de modo organizativo, ¿vale? Entonces, pues en torno al 40% de las empresas estaban encargando a la oficina del CFO la parte de ESG, ¿de acuerdo? Con lo cual estaba totalmente integrado dentro del mismo departamento, tanto lo financiero como la parte de sostenibilidad de ESG. Otro 20% aproximadamente habían constituido un departamento específico de ESG y el restante, 30 y tantos por cien, bueno, pues habían optado por otras opciones. Nosotros entendemos que cualquiera de ellas es válida, ¿de acuerdo? No es que haya una mejor que otra. Lo que sí que es importante es que toda decisión financiera tiene su impacto en ESG y toda iniciativa ESG tiene su impacto financiero. Entonces, ha de estar todo alineado, ha de estar comunicado, integrado, ¿vale? El CFO está acostumbrado a utilizar herramientas de EPM, ¿vale? Y por eso, si aquí estamos, si utilizáramos el EPM también para ESG, se facilita la comunicación y el alineamiento entre las distintas unidades organizativas que ya hemos constituido en la empresa. Bien, este sería el motivo 1. El motivo 2, pues son los datos. ¿Por qué? Al final, para poder hacer el modelo de ESG, vamos a necesitar acceder y manipular, tratar multitud de datos. Datos que puedan proceder del ERP, de la herramienta de supply chain, de la herramienta de facturación, marketing, etcétera. ¿Vale? Múltiples datos en distintos sistemas, con distintos formatos, distintas granularidades, a los que tenemos que acceder y tratar. Esta problemática, desde hace décadas, ya lo abordó y lo solucionó las plataformas de EPM. Entonces, aquí nos podríamos apalancar en las capacidades que ya hay en EPM para poder integrar también los datos de ESG. Y, perdón, tercer motivo es el del proceso. Entonces, ¿cuál es el proceso a implementar
para un modelo de ESG. En esto se pondrá más en detalle Luciana e igualmente lo ilustrará Eva, ¿vale? Que vendrán a continuación. Pero simplemente decir que, grosso modo, el proceso parte de una recopilación de datos, su tratamiento y su conversión, por ejemplo, los datos de contaminantes atmosféricos, ¿no? Del efecto invernadero, se ha de convertir a toneladas equivalentes de CO2. Bueno, un ejemplo de tratamiento. Toda esta información ha de ser verificable, ¿vale? Tenemos que tener seguridad, tenemos que tener calidad en esa información. Tiene que ser auditable. Posteriormente, la información, bueno, pues la tenemos que agregar desde las distintas unidades, mercados, etcétera, etcétera, de la sociedad, de la empresa en su conjunto, para tener una visión unificada. Luego, debemos, ¿vale?, definir unas planificaciones, unos objetivos de ESG, ¿de acuerdo? De hecho, la nueva normativa europea, la nueva directiva, nos están exigiendo a las empresas que hagan esas planificaciones, ¿vale? Y luego, bueno, pues todo este reporting regulatorio, reporting a los distintos grupos de interés en torno a la empresa. Bien, todo este proceso que acabo de definir es totalmente equivalente al que definía el principio referido a EPM, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por el proceso también hay una analogía total. Cuarto motivo serían los destinatarios. ¿A quién va dirigida la información de ESG? Bueno, pues los destinatarios son, digamos, todos los grupos de interés, todos los stakeholders en torno a la empresa, ¿vale? Tanto a nivel interno para la toma de decisiones, como transparentarlos, difundirlos y, obviamente, también facilitarlos a los reguladores. Bien, esta problemática también fue abordada desde hace décadas por las herramientas y las plataformas de EPM, ¿vale? Porque había la misma necesidad de facilitar toda la información, la memoria económico-financiera, etcétera, ¿vale? Y las plataformas de EPM tienen capacidades de representación de información en cuadros de mando, dashboard, informes, report, memoria, narrativa, ¿vale? Y todas esas capacidades ya las tiene integradas en EPM y nos podemos apalancar en ellas. Y quinto motivo y último es la estrategia, ¿vale? En la cual, pues, las empresas, pues, en su toma de decisiones, ¿vale?, deben de tener alineados el ESG. Y como decía anteriormente, no se tiene que ver de forma separada aquellas decisiones, su impacto financiero, y estas decisiones, su impacto ESG, sino verla como un conjunto, ¿de acuerdo? De hecho, la nueva directiva europea, la CSRD, está haciendo exigencias en torno a cuál es la gobernanza que tiene la empresa, está pidiendo que reportemos cuáles son sus modelos de negocio, cuál es su estrategia, también identificar aquellas incidencias que pueda tener la empresa en criterios de sostenibilidad, los riesgos y las oportunidades que tienen, los famosos IROS, y también las empresas deben de definir métricas o parámetros y metas dentro de la empresa, ¿vale?, en criterios de sostenibilidad que van al medio a largo plazo, ¿vale?, que puede ser la Agenda 2030, que puede ser huella de carbono net cero para 2050, etcétera, ¿vale? Entonces, todo esto hace una proyección a largo plazo y toca muy directamente lo que es la estrategia de la empresa. Por tanto, no se puede ver de forma desconectada la parte financiera de la parte de ESG. Vale, y con esto pues doy la palabra a mi compañera Eva, ellas de OneStream, y que nos va a hablar pues de cómo lo aborda desde su herramienta. Sí, muchas gracias Miguel. Lo primero de todo, bueno, buenos días, agradecer a ASET y sobre todo a Nova pues esta oportunidad que nos da de compartir nuestra experiencia con nuestros clientes en este área de sostenibilidad. Bien, voy a compartir mi pantalla. Bien, lo primero de todo, bueno, comenzar un poco por daros una brevísima pincelada de qué es exactamente, aunque Miguel ya lo ha apuntado, qué es OneStream, para que os permita mejor entender nuestra propuesta de valor. OneStream es una plataforma financiera unificada
que incorpora tanto inteligencia artificial como inteligencia financiera para acelerar pues, los procesos de consolidación y cierre financiera, como para llevar a cabo pues, procesos de planificación de forma consistente y sobre todo precisa. Pero el valor de la plataforma, aparte de estos procesos tradicionales, es llevar más allá las finanzas, extender la solución para llevar a cabo procesos como de sostenibilidad o planes de sostenibilidad. ¿Qué es lo que ha hecho OneStream? Tratar de proporcionar a las compañías un enfoque diferente al tradicional, donde muchas de las que ya lo han abordado, este reporting de sostenibilidad, lo han hecho a través, bueno, pues de un nuevo sistema, pero que de nuevo añade complejidad al ecosistema que hay ya en las organizaciones. ¿Qué propone OneStream? Utilizar de nuevo esta solución, utilizar tanto para el reporting de sostenibilidad como para otros procesos financieros. ¿Cuál es el valor que aporta? Puesto que estamos hablando de una única aplicación, compartir el mismo mantenimiento, reutilizar las integraciones existentes, que es uno de los grandes problemas a la hora de llevar a cabo este reporting de sostenibilidad, utilizar la misma capa de reporting y analítica tanto para este proceso de reporting financiero como el no financiero, e incluso proporcionar pues, la misma experiencia de usuario. Como bien ha comentado Miguel, el proceso de reporting es muy similar o va en paralelo al proceso financiero. ¿Qué implica? Pues hacer frente a uno de los grandes retos, que es conectarse a los distintos sistemas para coger estos datos de sostenibilidad, que no suelen estar en el ERP. Estos datos, convertirlos al marco de reporting de sostenibilidad que estemos utilizando, que lo habitual sea uno o varios, el GRI, ahora en breve el CSRD, la directiva CSRD o cualquier otro. A su vez, a estos datos hay que agregarlos, proporcionar además evidencia y auditoría, que cada vez más nos lo van a exigir los reguladores, y tener la capacidad de analizarlo. Y por supuesto, y como veíamos anteriormente, una vez que tengamos un reporting de sostenibilidad consistente, ya poder elaborar también planes estratégicos o planes de sostenibilidad. Nos vamos a mover ya a lo que es la solución para que entendáis mejor cómo OneStream cubre todo este ciclo de reporting. Entramos en la página principal de la solución, donde vemos que se accede a distintos procesos de negocio financieros o distintos tipos de reporting, desde el financiero, pasando al operacional, reporting fiscal o otros como el ESG, siempre con la idea de llevar a las áreas de finanzas más allá. Pero vamos a empezar viendo cómo OneStream permite estandarizar todo este proceso de reporting y planificación. Lo primero que vemos es siempre la facilidad para el usuario. No todos los usuarios de sostenibilidad en las compañías están familiarizados con este tipo de soluciones. Es más habitual en el área financiera, pero no en todos los departamentos, y todos generan datos de sostenibilidad. Por tanto, OneStream facilita el proceso poniendo a disposición siempre de los usuarios todo un workflow guiado para que el usuario no tenga que aprender opciones de menú ni aportar complejidad con nuevas soluciones. En este ejemplo, nada más entrar, accedemos primero a la capa analítica. OneStream proporciona capacidades analíticas avanzadas para proporcionar visibilidad. Visibilidad en el área de sostenibilidad. ¿Qué significa? Que siempre va a ayudar a los usuarios a tomar acciones correctoras. Si somos capaces de tener el dato casi en tiempo real, ya podemos ir viendo nuestras tendencias. Accedemos, como os comentaba, ya a todo el workflow para llevar a cabo nuestro reporting y planificación de sostenibilidad, y comentaba que OneStream proporciona, como estáis viendo aquí en el lado izquierdo, todo un workflow personalizado que guía al usuario a lo largo del proceso. En esta primera capa analítica vemos que proporcionamos visibilidad
en el área medioambiental, cómo estamos evolucionando. En este ejemplo, lo primero que vemos es cómo combinamos gráficos, pero incluso ya en algunas de nuestras métricas o KPIs ya utilizamos, como en este ejemplo, la intensidad de las emisiones de carbono por unidad de ingreso. O sea, fijaos que ya en estas métricas ya estamos reutilizando los datos financieros para otros tipos de reporting. Vamos viendo que a nivel general, a nivel de grupo, pues tenemos una tendencia decreciente en nuestras emisiones de carbono, lo cual es positivo, pero sin embargo todavía tenemos un margen de acción, una desviación del 8% de hacia dónde pretendemos llegar, hacia nuestro target. Si nos fijamos en el análisis del alcance 1, aquí, sin embargo, vemos que todavía hay áreas para tomar, áreas de acción, que es donde rápidamente cada una de las compañías tiene que analizar los datos. A nivel de las emisiones por nuestros distintos tipos de equipo, ya de forma semafórica vemos cuáles son aquellos equipos en la compañía que están generando un mayor nivel de gases de efecto invernadero. E incluso si dentro de esta analítica pinchamos en este ejemplo, ya vemos que hay una serie de coches o motores de gasolina que son los que nos generan la mayor parte de las emisiones. Por tanto, de cara a planificar nuestras inversiones, ya sabemos dónde nos tenemos que concentrar. O sea, una analítica que siempre impulsa a la acción. En este otro lado, aquí nos concentramos, por ejemplo, en el área de los refrigerantes, en el alcance 1, donde de forma gráfica podemos pinchar en uno de estos refrigerantes y analizar, o en la parte de la derecha, de nuevo podemos analizar a lo mejor por distintos tipos de entidades, plantas, áreas geográficas, donde si, por ejemplo, cambiamos a otra de nuestras regiones, como es Australia, sin embargo, vemos que aquí también tenemos nuevas áreas donde tomar decisiones, ya que en Australia la tendencia de las emisiones vuelve a ser creciente. O pinchar nuestras distintas plantas y concentrarnos en cada una de ellas. Siempre visibilidad a través de las capacidades analíticas, que se pueden llevar a cualquier otro tipo de ratios, de métricas sociales, ver las diferencias de género en los distintos roles profesionales, o utilizar esta capa analítica para monitorizar cuáles van a ser nuestros principales objetivos de desarrollo de sostenibilidad, incluir la narrativa, como estamos viendo aquí, y ir monitorizando cómo vamos en nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Incluso si pinchamos en la parte inferior, de nuevo también la capacidad de ir viendo cómo vamos evolucionando en el tiempo en cada uno de estos objetivos. Una vez que hemos visto la capa analítica, esta visibilidad, cómo estamos evolucionando, podemos continuar en nuestro workflow con la capa de entrada de datos. Hemos visto en la parte analítica que OneStream ya nos proporcionaba cálculos de la huella de carbono, de los distintos gases de efecto invernadero a la conversión en CO2 equivalente. Para ello, para generar estos datos, vemos que aquí tenemos pues, una serie de tablas para que el usuario introduzca línea a línea o los cargue de algún otro sistema transaccional los distintos factores para luego convertir a las distintas unidades de medida y siempre además, como vemos en la pantalla, asociados al tiempo, distintos tipos de tablas para cargar estos factores y que el sistema haga las conversiones entre las distintas unidades de medida. De ahí que luego podamos tener la auditoría y trazabilidad que nos exigen los reguladores sobre cada cálculo o cada dato. Si nos vamos al área de importación de datos, uno generalmente de los principales desafíos, y OneStream proporciona ya una solución que se va a ir a conectar con los distintos orígenes de datos de control no solo de captura, sino de control de calidad del dato. Esta solución se conecta a los distintos orígenes, los convierte al plan de cuentas o marco de sostenibilidad, agrega ya estos datos y siempre en el proceso de carga automática nos va a proporcionar todos los controles y validaciones que necesitemos para garantizar esa calidad del dato.
Y finalmente, y en el último paso, siempre vamos a poder distintas plantillas de entrada de datos o de visualización, en este caso de visualización de los datos que hemos cargado automáticamente para verlo. ¿Qué diferencia hay respecto a un Excel? Estamos trabajando en un modelo estructurado, gobernado, donde aquí vemos que utilizamos plantillas dinámicas. Esta plantilla de entrada de datos vemos que estamos visualizando para esta unidad de volumen en todo momento o para este tipo de fuel. Se pueden modificar y visualizar los datos para otro tipo de fuel, que es una diferencia respecto a un Excel, tenerlo todo en un entorno centralizado y dinámico. Si nos vamos a la plantilla de electricidad, aparte de tener controles y validaciones, sea cual sea el dato en el que estemos trabajando, vemos cómo el sistema nos calcula los distintos gases de efecto invernadero. En este ejemplo, pues a nivel de la electricidad comprada, comparamos, vemos que podemos navegar de forma nativa al origen del dato, para que siempre el dato y el reporting esté garantizado. Si hacemos foco en el dato, vemos que podemos navegar al origen del que lo hemos cargado. Si sigo navegando, ya OneStream me permite hacer lo que denomina drillback, navegación al dato origen. De tal forma que aquí ya no estaríamos en OneStream, en este ejemplo estamos navegando incluso a nivel de factura, donde tenemos la evidencia, el detalle ya en kilovatios e incluso el importe financiero. Por tanto, siempre esta garantía y consistencia del dato. Por supuesto, podemos seguir navegando a otras plantillas de entrada de datos. Estas validaciones, estos checks, los vamos a tener también a nivel de entrada manual de datos. Veis que aquí, si no se pone una justificación, al usuario no le deja reportar estos datos. Una vez que se justifica o incluso se adjunta una evidencia, ya desaparece esa alerta. Siempre la facilidad para el usuario. Aparte de cargar los datos automáticamente, el usuario va a tener la posibilidad también de cargarlos no solo vía web, introducir los datos con el impacto gráfico o desde hoja de cálculo. ¿Estáis viendo mi hoja de cálculo Excel? Sí, ahora mismo. Cualquier dato, el usuario, siempre OneStream proporciona este interface, tanto web como Excel, para proporcionar pues esta facilidad a los usuarios. Veis que ahí está un add-in, OneStream, donde el usuario puede introducir los datos desde Excel o analizarlos desde Excel, submitir los datos y en el momento que se refresca, ya los datos están incorporados aquí. Cualquier tipo de información, incluso cargarlos, como en este ejemplo, directamente desde hoja de cálculo. Al momento OneStream calcula las distintas métricas o KPIs e incluso si de nuevo navegamos, en este caso no al origen del dato, solo con darle doble clic nos da también la auditoría del cálculo y todos los componentes, como en esta métrica, la intensidad del agua por unidad de ingreso y todos los componentes que han participado en ella. Por supuesto, podríamos seguir navegando a otras plantillas, como es en este ejemplo, para elaborar planes de sostenibilidad, antes de seguir en el workflow al área de reporting. Vemos en este ejemplo que aquí ya estamos trabajando con distintos escenarios, no solo con los datos reales, sino también ya con otro escenario, como pues, una planificación, datos objetivos a largo plazo o un forecast, que nos va a permitir OneStream utilizar las best practices ya embebidas para llevar a cabo el proceso de planificación financiera, las mismas best practices para poder imputar nuestros planes de sostenibilidad. En este caso, como es un forecast, ya OneStream proporciona los datos reales sin que se puedan modificar, o la inteligencia financiera, como en este caso, para, sin necesidad de utilizar fórmulas, y pues a lo mejor decir que me reduzca estos datos
pues un 20%. Y al momento, y sin necesidad de fórmulas, ya OneStream ha utilizado esta agilidad y le ha aportado esta agilidad al usuario para manipular sus datos de presupuesto y planificación. Además, como comentaba Miguel, y es muy importante, ya siempre cada inversión que se haga, cada análisis que se haga en las compañías, hay que ver esta doble cara. Cualquier inversión de capital, no solo tenemos que ver el impacto a nivel de balance, P&L o cash flow, sino también ver qué nos está generando en nuestras métricas de sostenibilidad. Por tanto, en este caso, por ejemplo, para las inversiones de capital, donde una a una pues podemos ver un reemplazo de coches de gasolina o cualquier otra, vemos que no solo le vamos a dar distintos datos, pues el importe, el valor residual, la vida útil, cuando entra en producción para que nos calcule los datos financieros, sino que también ya le vamos a dar otros indicadores medioambientales para ya poder hacer el análisis también con esta capa de sostenibilidad. Y de nuevo utilizar pues estas analíticas para ver aquellas inversiones que vamos a poner en marcha o no, filtrando y siempre con las distintas métricas o KPI que nos está generando cualquiera de ellas. Una vez que hemos capturado los datos de forma automática, de forma manual, hemos elaborado nuestros planes de sostenibilidad, ya la última milla en este reporting es siempre la distribución de la información. Aparte de datos cuantitativos, es fundamental y crítico en el área de sostenibilidad también reportar a nivel cualitativo, cuestionarios, formularios de calidad, comentarios. Vemos que aquí, en este caso, en OneStream, podemos llevar a cabo, con otro ejemplo, más a nivel de gobierno, cualquier tipo de formulario a nivel cualitativo, incluso de nuevo adjuntar pues, evidencias dentro del reporting o ya embeber toda esta información que hemos estado viendo, tanto nuestra información cuantitativa como los gráficos en libros de informes. OneStream tiene la capacidad de estas plantillas de entrada de datos de generar el formato nativo y automático en cualquier otro formato. En este ejemplo, vemos que automáticamente la plantilla de entrada de datos ya genera el formato de salida en PDF, en Excel, en Word, etcétera, y además sale directamente al correo. Pero, ¿qué es importante? El dato lo vamos a capturar, pero podemos estar reportando. OneStream es agnóstico en temas de reporting de sostenibilidad. ¿Qué significa? Que no va a reportar o va a hacer reportar a una compañía en base al GRI o en base a cualquier otro marco, sino que está basado en automatizar la carga de datos y, como en este ejemplo, en base al ESRS o a emisiones de carbono, vemos que aquí tenemos el mismo importe, 12 millones y 10, que igualmente se están agregando en jerarquías alternativas para cubrir los distintos reporting. Estos informes, lógicamente, para reportar hay que explicar estos datos, lo que llamamos el reporting narrativo. Todas estas plantillas que ya generan el formato necesario de salida, vemos que se van a enmarcar, como vemos aquí, en libros dinámicos, en informes dinámicos de sostenibilidad, donde si en este caso tenemos el tipo de fuel motor de gasolina o para el grupo o un periodo determinado, se cambian las variables. No solo vamos a añadir toda la narrativa tanto en el editor que ya incorpora OneStream o en Word o en PowerPoint, sino que vamos a poder embeber todos estos gráficos que hemos visto anteriormente de sostenibilidad e incluso incorporar, como vemos aquí, la narrativa inteligente. Si yo cambio, por ejemplo, otro tipo de fuel y refresco el informe, o cambio pues, el total grupo, una entidad, y me voy al final, todos los datos de nuevo se han refrescado, como ahora he cambiado el tipo de diésel, a estos informes. Por tanto,
auditoría y trazabilidad del dato, siempre garantizando esa consistencia y la trazabilidad que cada vez más nos van a pedir los organismos reguladores y los accionistas internos y externos. Para terminar, por supuesto, siempre con la ventaja de unificar el dato financiero con no financiero. Si estáis viendo mi PowerPoint, vemos que aquí sería una distribución de un libro interno donde se hablan de métricas financieras, datos financieros, un balance, datos operacionales, todo ello embebido en esta solución unificada de OneStream. Y finalmente, pues nuestros datos de sostenibilidad, pero siempre reportados con consistencia. Por tanto, estandarización del proceso de una forma sencilla y ágil y, sobre todo, auditable, utilizando las mismas capacidades que proporciona OneStream para el reporting financiero y el reporting de sostenibilidad. Muchas gracias y cualquier pregunta, pues ahora tendremos la posibilidad. Doy paso a mi compañera Luciana, que nos va a explicar cómo se llevan a cabo, qué supone implantar una solución de este tipo. Muchas gracias. Bueno, nada, hola a todos. Bueno, esta parte que, bueno, no es la menos importante, es cómo ahora plasmar o llevar a cabo todo lo que ha contado un poco Miguel a modo de introducción, la teoría, y de herramienta EVA que he llevado un poco a la práctica. Entonces, aquí desde el punto de vista de NOVA, como expertos en EPM, pues, y en implantación de proyectos, pues para llevar ESG en un entorno de EPM y en OneStream, pues planteamos primero, bueno, dos pilares para definir ese roadmap. El primero es establecer el modelo que queremos implantar, y luego, pues, definir un plan de ejecución. Para definir un modelo, y antes de definir un modelo, pues tenemos que establecer cuáles son las premisas de ese modelo. Decíamos, o sea, lo importante aquí, y conceptualmente, es que tenemos que alinear, y ESG está alineado con los procesos y los datos financieros. Decíamos que una decisión financiera va a tener un impacto en ESG, y una decisión y las decisiones que tomemos en ESG van a tener un impacto financiero. Entonces, esa es la premisa con la que partimos para establecer un modelo en una plataforma unificada, un modelo de negocio no exclusivo para ESG, sino que se ayorne a los procesos de negocio financiero y estratégicos. Y estas premisas que empezamos a desglosar es, lo primero, para lograr eso es hablar el mismo lenguaje, definir métricas de ESG que estén alineadas también con las métricas financieras. Básicamente, la granularidad del dato, cuando hablemos, tiene que ser comparable y tenemos que hablar de las mismas medidas de business units, de departamentos, de productos que nos permitan, pues, medir y comparar las métricas. Luego, visto desde el punto de vista del proceso, eliminar duplicidades al momento de recolección de datos, de conciliarlos, de consolidarlos, de reportarlos, pues generar una plataforma única y un proceso que haga más eficiente la gestión de la información. Todo el proceso también, otra de las premisas es cómo lograr la calidad del dato a través de las integraciones, las validaciones, etcétera. Establecer también controles de calidad asociados al punto anterior, pero desde el punto de vista de auditoría y trazabilidad del dato. Lo habéis visto en la demo. Como OneStream, pues, nos da también un soporte a esta premisa. Y por último, también generar datos de ESG en sus distintas versiones y hacer comparables en cuanto a cuáles son nuestras métricas o nuestro reporting de actuals, poder establecer un plan estratégico, poder establecer objetivos, medirnos y compararlos. Teniendo estas premisas, que son las premisas que tiene que cumplir el modelo al que queremos llegar, pues podemos plantearnos cuál es ese modelo to be al que queremos, en el cual queremos llevar el proceso de ESG. Y como veis, es un ciclo de reporting que nos lleva a
pues definir una herramienta en el cual podamos ejecutar ese ciclo. Ese modelo, ¿qué implica? O sea, tener un modelo que nos permita llevar toda la regulación, plantear ahí nuestra estrategia y poder alimentarla y actualizarla cuando lo requiera la norma. Llevar un modelo que nos permita hacer toda la colección de datos con toda la trazabilidad que eso implica y múltiples integraciones, tener en ese modelo un motor de cálculos para generar todas las unidades de conversión y sobre todo métricas y KPIs que nos exige ESG, tener dentro de esta plataforma la consolidación de los datos, pero desde la perspectiva del modelo de negocio, que como decíamos antes, hable el mismo lenguaje que el resto de áreas operativas, áreas financieras, y poder medirnos en todas esas dimensiones a través de un proceso que genere esa información de forma ágil. Otro punto que tiene que cumplir este modelo es acompañar al usuario y generar unos workflows y una gestión de tareas que nos permita saber en qué punto estamos del reporting, saber en qué punto estamos del proceso y guiar al usuario en cada tarea que tiene que ser cumplida. Por último, pues tenemos ejecutar la planificación, que dé este modelo sostenibilidad a todo el proceso de budgeting, y la última parte de este proceso es pues la presentación del reporting y el dashboarding. Este es el modelo que tiene que ser implantado para poder reportar la normativa y cada una de estos puntos que estamos comentando. Por último, es el plan de ejecución, ¿no? Aquí hablamos del plan de ejecución en el cual nos vamos a plantear, pues va a ser una ejecución iterativa, en donde en función del grado de madurez de ESG, pues vamos a ir avanzando, pero en donde sus hitos más importantes son definir como una primera medida todas las métricas y comprender dentro del negocio qué métricas tenemos que calcular y cómo de ESG, identificar como segundo paso el origen del dato y quién es el owner de esa información, hacer la transformación y validación de los datos de ESG, y por último, como punto 4, presentar y analizar esos resultados. Y como última pata fundamental de cómo llevar a cabo esto es nuestra visión, es que aquí tenemos que tener alineados un equipo compacto de expertos de ESG y expertos de EPM. EPM no es una herramienta nueva que se está implantando, es una herramienta que ya existe en el mercado, que tiene la capacidad de dar soporte a todo este proceso. Entonces, junto con los expertos de EPM y los expertos de ESG, es el equipo que debería, pues, abordar este plan de ejecución y acompañar a las empresas a que en su grado de madurez, pues, puedan implantar ESG. Y ahí es, pues, bueno, la visión desde Nova que aportamos junto con OneStream a poder llevar a cabo esta implantación. ¿Bien? Entonces, con esto pues concluimos nuestra presentación, concluimos lo que os queríamos contar, y os paso a Juan para que pueda cerrar el webinar. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a los tres. Yo quería plantearos también algunas preguntas. Bueno, abrimos ese espacio de preguntas, por favor, para que nos las puedan ir dejando todos los asistentes. Yo quería, pues, obviamente, también lo habéis comentado, ¿no? Toda la parte de reglamentación que está llegando por parte de la Unión Europea. Tenemos reglamentos sobre taxonomía, el CSRD, el ESRS, el ECS3, o sea, tenemos toda una serie de reglamentación, KPIs, que poco a poco se van también un poco adaptando y ajustando, ¿no? Y hay mucho desconocimiento en esa parte, y pues obviamente tener soluciones y herramientas para poder ir haciendo y resolviendo y cumpliendo todos esos requerimientos de información es base fundamental, ¿no? Y desde el área financiera, fijaros que en el foro de sostenibilidad que tuvimos hace unos meses, uno de los temas que se planteó como conclusión es cómo la función financiera puede ayudar con esos diferentes retos, ¿no? Tema de vinculación de métricas, ESG con resultados, comprensión de los riesgos, experiencia en acceso a
financiación, pero esa visión transversal, la experiencia en regulación y compliance y la capacidad de análisis, ¿no? Y herramientas como EPM, ¿no? que muchos los financieros estamos más acostumbrados también a trabajar, incluyen esa parte de ESG es interesante, ¿no? Fundamental, ¿no? Sobre todo para poder resolver y dar respuesta a todo el cumplimiento normativo. Hay una pregunta, ¿no? que quería plantearos, no sé si va más enfocado a Miguel, Luciano o a ti. Es el tema, en qué consiste exactamente el blueprint de ESG de OneStream. Sí, gracias, Juan Luis. La voy a responder. Mira, el blueprint de OneStream es contenido, consiste en proporcionar contenido predefinido como un acelerador del proyecto. Este contenido está basado en el cálculo de la huella de carbono, todos los gases de efecto invernadero y CO2 equivalente en base al alcance 1 y 2. ¿Qué es lo que implica? Que ya tenemos toda una estructura creada para acelerar el proyecto. Este blueprint o contenido predefinido lo utilizan nuestros integradores como Nova y a partir de ahí se personaliza y se adapta al cliente, pero no se parte de cero. Y algo tan complejo pues como toda una serie de cálculos, pues eso ya viene predefinido. Toda una serie de dimensionalidad, los distintos tipos de volumen, las unidades de medida, las tablas para cargar todos los factores, pues eso en principio ya está y no hay que duplicar esfuerzos en la implantación en crearlos desde cero. Siempre como un acelerador del proyecto y a partir de ahí seguir configurando pues a la medida de la compañía. Muy bien, nos quedan unos minutitos más y aprovecho también. Miguel, ¿cuál es desde un poco vuestro punto de vista, ¿no? Y como expertos, es verdad que las empresas más grandes, obviamente, y que han estado o que están ya obligadas a reportar ESG, pues han tenido que adaptarse, ¿no? Posiblemente hayan tenido departamentos más profesionales en este sentido, gente más enfocada a ESG o tienen su propia área de ESG, ¿no? Pero, ¿cómo veis que está afectando a empresas más en torno al mid-market toda esta adaptación, ¿no? Todo este cambio que hay en cuanto también un poco a competencias, ¿no? Claro. Y función. A ver, al mid-market, bueno, es verdad que la nueva directiva europea va a ir exigiendo cada vez a más empresas, ¿vale? Es verdad que en el corto plazo, pues bueno, pues están las empresas de interés público, están las empresas cotizadas y demás. Si una empresa no está dentro de este grupo, es verdad que a corto plazo no se va a ver obligada a hacer un reporting propio, ¿de acuerdo? A nivel regulatorio. Pero digamos que ESG va más allá de lo regulatorio, es decir, cada vez es una tendencia en la gestión de cara a todos estos grupos de interés que te lo van a ir exigiendo, ¿vale? Claro. Puede ser que un inversor, ¿de acuerdo? Que esté un inversor institucional o un gran inversor que quiera invertir en tu empresa te pueda exigir indicadores de ESG porque esa inversión verde va a medir tu rendimiento en ese aspecto, ¿de acuerdo? Entonces te puede interesar no ya por normativo, sino por acceso a la financiación. Doy otro ejemplo. Puede ser que tú como empresa no estés obligado a reportar ESG, ¿vale? A nivel normativo, pero tu cliente... Efectivamente, ahí va, pero... Entonces, la nueva directiva y sobre todo la directiva europea está exigiendo indicadores de ESG a toda la cadena de valor que incluye dentro de esta cadena de valor a los proveedores. Entonces, yo como empresa mediana me puedo encontrar con que mi gran cliente que sí está en una exigencia alta a nivel regulatorio tenga que reportar. Y ese gran cliente me va a pedir a mí, proveedor, información que ellos necesitan integrar. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esto va a tener muchísima capilaridad. ¿Vale? Quería decirte, Luis, no sé si lo viste, hay una pregunta, lo digo para no pasarla, aunque A sea ver si nos da interesante. tiempo. Pues vamos a ver si nos la acabarán de pasar. Vale, tengo que tener OneStream como EPM de manera previa para implantarlo para ESG. ¿Cómo es compatible con otro EPM?
Sí, OneStream es compatible, muchos de nuestros clientes lo tienen así con cualquier otro EPM o con cualquier otro sistema. Hay clientes que utilizan OneStream para consolidar, otros que utilizan para planificar o se puede empezar con el reporting de sostenibilidad. O sea que en cualquier caso OneStream es una solución unificada, pero cada cliente decide qué proceso va a desplegar en él. Muy bien. Muy bien. A mí, si me permites, respecto a esta pregunta, responder desde otra visión, es que nosotros preconizamos que estén todos los procesos alineados, ¿vale? Y justamente que esté alineado la parte financiera con la parte de ESG, porque están muy interrelacionadas, ¿de acuerdo? Entonces, totalmente cierto lo que comenta Eva, pero para tener una mayor ganancia de una plataforma de EPM convendría que estuviera unificada, ¿de acuerdo? Y que tenga la mayor amplitud, ¿no?, en los procesos que vaya cubriendo. Vale. Totalmente de acuerdo, Miguel. Los beneficios se van ganando más y más a medida que efectivamente se unifican los procesos. Vale. Mira, Javier Medina nos plantea también una duda, ¿vale? Si hay posibilidad de tener algún tipo de collaboration area, ¿vale? Para compartir solo parte de la información o información segmentada con terceros, usuarios o proveedores de algunos activos, por ejemplo. Bueno, yo creo que esto probablemente lo pueda responder mejor Eva. A ver, respecto a poder tener una plataforma que esté compartida hacia afuera de la compañía, ¿de acuerdo? Que lo he entendido por ahí, a lo mejor puede Yo creo que precisar sí. un poco más la pregunta. Ah, Si tenemos compartido hacia afuera información que proporciona la plataforma que tengamos de ESG, la respuesta es que sí. Lo que pasa es que, como podréis comprender, todas estas herramientas de EPM va a distintas capas y va con muchas capas de seguridad, ¿de acuerdo? Para que cada persona que interacciona con la herramienta tenga acceso a lo que tenga que tener, ¿de acuerdo? Y con una capacidad de manejo de aquello a lo que tiene acceso diferente. Habrá usuarios que serán más de tipo administrador, habrá usuarios que serán más de tipo imputación, entrada de datos, habrá otros que sean visualizadores, ¿de acuerdo? Entonces, estas plataformas dan acceso con distintos perfiles a cada uno. Dando capacidades de poder exportar esa información o poder hacerla interactiva a terceros, ¿vale? Que puedan ser inversores, que puedan ser clientes, que puedan ser proveedores. Entonces, la respuesta es que eso es posible, pero bueno, que obviamente habrá que ver de qué manera, ¿vale? Para poder transparentarlos y al mismo tiempo securizar nuestra plataforma. Y esto es lo que puedo contestar yo, pero bueno, Eva seguro que estará más cualificada que yo. Sí, es correcto todo lo que has comentado, Miguel. Efectivamente, OneStream permite trabajar dentro de la solución tanto a los usuarios de la compañía como dar acceso a auditores, que es algo que nos lo preguntan bastante. ¿Un auditor se puede conectar? La respuesta es sí. ¿Un proveedor se puede conectar? Sí. Lógicamente, lo que requiere es tener su usuario y, como decía Miguel, solo va a acceder con las capacidades de seguridad a aquellas áreas que la organización decida a las que acceda, aquellos datos que tenga que ver o auditar exclusivamente. Muy bien. Pues no sé si hay alguna duda más, solo vamos un pelín ahí, son 4 minutitos pasados, pero yo creo que han entrado preguntas muy interesantes y no se podían quedar ahí pendientes. De todas formas, estamos a vuestra disposición. Sí, solo decir que compartiremos. Claro, Miguel, nosotros, como hacemos, que sepáis que vais a recibir lo que es las slides, la presentación que ha utilizado Miguel lleva durante el webinar, ¿vale? Para que estarán vuestros datos de contacto, ¿vale? Para cualquier duda que tengáis y bueno, pues yo simplemente, pues nada, Miguel, tanto a Luciana y Eva, agradeceros una vez más el que nos hayáis acompañado en la tarde de hoy y a todos los asistentes de este webinar, bueno, pues por aportar toda vuestra experiencia como expertos en esta área que es tan novedosa y sobre todo que va a tener un impacto, como habéis dicho, aunque no te toque directamente, porque no tengas tus requerimientos, seguramente si eres proveedor de una empresa que sí que tenga que reportar o que esté
más avanzada te va a llegar indirectamente, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Así que muchas gracias, enhorabuena y bueno, solo pues espero que nos volvamos a ver pronto, seguro que sí, y a todos los que nos estáis siguiendo en este webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Luis, y a todos. Fenomenal. Pues que tengáis una buena tarde y un buen final de semana. Nos vemos pronto. Chao.